Perfecto, listo. Ahora sí. La clase pasada dimos la introducción a lo que era pues una circunferencia. Decíamos, como decía en la clase pasada, ayer a noveno B, que una circunferencia nosotros la definimos como un conjunto de puntos, todos son conjuntos de puntos, que equidistan de un centro, de un punto que se llama el centro de la circunferencia. Entonces la circunferencia son todos los puntos que equidistan de él. Decíamos que equidistar viene de que tienen la misma distancia. Esa palabra equi significa igual. Y distancia, pues, la medida que hay de uno a otro. Listo. Decíamos que lo importante de la circunferencia, para poder tener una circunferencia necesitábamos dos cosas. La primera, un centro que me determine la circunferencia. La segunda, necesito un radio que me diga cuál es la distancia que va a tomar. ¿Listo? Bueno, entonces, eh, también hacíamos una perpendicular acá por el radio y hacíamos que fuera perpendicular en el bordecito del radio. Y le colocábamos un nombre a esta recta. Por favor, díganme ustedes cómo se llama esa recta. Nicole, la música. Entonces, ¿cómo se llama esta recta? Chicos, La verdad, ni idea, profe. ¿cómo así que ni idea si eso lo vimos la clase pasada? ¿Cómo se llama esa recta? Chicos, ¿cómo se llama esa recta? Profe, perdón, lo estaba buscando, es que lo tenía anotado por ahí, no encontraba dónde. Ok, Disculpe. Esas se llaman... no, no es ni la cuerda ni la... Pues es perpendicular, sí es perpendicular, pero no se llama la perpendicular. Pero profe, que yo lo estoy buscando en la cuarta. Bueno, ¿y el resto qué? ¿Está esperando que Fiorella o que Jesús den la respuesta o qué? Profe, se llaman tangentes, Son si no estoy mal, tangentes, creo. exactamente. Esa es la Sí. tangente. Ya me doy cuenta a quién le va a ir bien en el examen y a quién le va a ir mal. Entonces, bueno, esa es la tangente. Precisamente eso es lo que cumple, pues que la recta sea tangente. Que solamente lo toca la El circunferencia borde. en un punto. Una forma de hallar la tangente de la circunferencia es esa. Yo quiero hallarla en esta, la tangente en ese punto. Pues creo el radio
y hago una recta perpendicular al radio por ese punto. Y pues bueno, empiezo a correr este radio, y cualquier recta que sea perpendicular a ese radio, bueno, a cada uno de los radios, pues resulta ser la tangente. ¿Listo? Entonces, bueno, esa es la relación que hay entre un radio y pues esa recta. Pero yo también puedo tener una relación entre dos rectas, dos radios, ¿sí? Entonces puede suceder lo que tengo en este momento como imagen, ¿sí? Entonces, como tengo dos lados, dos radios, eso me forma un ángulo. Me forma este ángulo de acá a acá, ¿sí? Ese ángulo, que puede formar cualquiera con la circunferencia, es igual o se llama el ángulo central. ¿Listo? Esto de acá es el ángulo central. El ángulo central. ¿Listo? Pregunta para ustedes. ¿Listo? ¿Cómo hacemos para saber cuánto mide este lado? Bueno, este arco. ¿Cómo podríamos hallar la medida de este ángulo? ¿Cómo lo podríamos hacer? Se puede medir la distancia entre un punto y otro. Entre el punto C y el punto Entre el punto C y ¿cuál, Fío? el B. El B. O sea, tú estás pensando en hallar. Espérame. Esto de acá. Tú estás pensando en hallar esto de acá. ¿Listo? Sí. Ok. Digamos que este lado mide 1, por decir algo, el radio mide 1. Entonces, como el radio mide 1 y estos dos son radios, entonces, pues, esos dos radios medirían 1. Listo. ¿Cómo puedo hacer, a partir de esos datos, hallar ese valor? Acuérdense que lo que quiero hallar es el valor de la cuerda, o sea, lo que está resaltado con rojo. Entonces Fiorella dice, bueno, hallemos esas medidas de esos lados, B y C. Claro que, ¿cómo podemos hallar ese lado de ese triángulo que se forma? Y por ahí Pablo, Ángel está escribiendo que L es la circunferencia dividido entre qué. Pues me imagino que ese es dividido, no sé. Profe, con el diámetro. ¿Con el diámetro? Sí, señor. O sea, el diámetro son dos radios. O sea que el diámetro, digamos, sería este de acá. Este es un diámetro. Bueno, esto es un diámetro, mejor dicho. Esto de acá es un diámetro, ¿sí? Que pues si el radio es 1, el diámetro tiene que ser 2. Otro diámetro es este. Y lo mismo, este diámetro pues también mide 2. Debe medir eso. Entonces, bueno, Ángel sigue escribiendo ahí que L es igual a 2, que no sé, no entiendo. Bueno, ok, listo. Listo. ¿Alguna otra idea? Y pues averiguar cuánto mide la cuerda que se hizo para hacer el arco. No. Es que ese es el problema inicial que les coloqué. El problema inicial era, hallemos cuánto mide esa cuerda. Y tenemos el radio y tenemos cuánto mide el ángulo. Entonces el problema es ese. A partir de eso, ¿será que se puede hallar? Entonces, bueno, chicos, me gustan las ideas que proponen porque son ideas iniciales. Y pues bueno, se atreven, Fiorella, Manuel, Ángel, Jesús, se atreven a dar alguna respuesta. Que esté bien, que esté mal, pues se atreven a darla. Y eso pues está bien, ¿sí? Intentar no está mal. Y entonces acá quiero aprovechar para hacer una aclaración.
Este era el problema. Hallar cuánto vale esa cuerda. Cuánto mide. Cuando yo les digo a ustedes, chicos, la definición de esta cosa es esta y esta, y después se las pregunto, yo no espero que me adivinen y que me digan, profe, ¿será tal cosa? Porque ya se los dije, ya les dije que era. Pero cuando yo les pregunto algo que no hemos visto, que no les he explicado, ahí sí pueden decir lo que quieran, no importa, no va a haber ningún problema. Porque precisamente no se los he explicado. ¿Listo? Para que tengan esa diferencia entre esas dos cosas. Bueno, entonces, ¿qué es eso? Y', no sé, es igual a cuerda AD por la cuerda BC, me imagino. O sea, tú estás sumando AD, que es la cuerda, no, bueno, no sé qué será AD, más BC, que resulta ser esas cuerdas, pero AD, BC, dividido entre No entiendo. 67,23. Sé que 67,23 es la medida del ángulo. BC debe ser el arco. AD debe ser el radio, no sé. Y YI, no sé qué es YI. Te faltó un igual. ¿Y por qué no solamente le decimos que sí lo hice o lo escribí por el chat para más o menos entender? Ok, listo. Pues bien, Ángel. Entonces, se atrevieron a dar respuestas. Y lo que les digo, eso me parece súper. Ahora sencillamente les voy a decir cómo se hace. ¿Sí? Porque pues es un tema nuevo. Entonces, sencillamente cuando ustedes quieran hallar la longitud de la cuerda de una circunferencia, ustedes lo que tienen que hacer es multiplicar el ángulo central que de esa cuerda por el radio. Eso es lo que tienen que hacer. Entonces, en este caso particular, la cuerda BC tiene que ser el resultado del ángulo, pero ¿cuánto mide el ángulo? 67.23. 67,23. Y eso lo multiplican por el radio, que ¿cuánto vale en este caso? 1 1. Uno. ¿Y eso a qué es igual? a 67.23. 67,23. Y este sería el resultado de cuánto mide el ángulo. ¿Listo? ¿El ángulo o la cuerda? Perdón, la cuerda. Gracias, Fío. Eso es lo que mide la cuerda. ¿Cómo se halla entonces Entonces, la cuerda? Medir el ángulo por y multiplicar eso por el ángulo. Por el radio, perdón. Ángulo por radio. ¿Hasta ahí vamos bien? sí, teacher. Listo. Ok, perfecto. Entonces, pregunta. ¿Cómo hallo la circunferencia de el perímetro de una circunferencia? ¿Cómo hallo el perímetro de una circunferencia? El diámetro, No sé. Díganme ustedes. ¿Cómo se no la halla? escuché, sí, que no sé si escuché mal, o si dijo diámetro o dijo perímetro, es que Ah, escuché. ya te entendí, Jesús. ¿Cómo se halla el perímetro de una circunferencia? Entonces yo, no sé. A uno en quinto de primaria más o menos le enseñan cómo hallar ese perímetro. Entonces, Sí, aunque yo no les he dicho cómo se halla, se supone que ustedes ya deberían saberlo. se supone. Entonces eso no se hace multiplicando cada uno de sus lados. Ok, se Pero si multiplica son a cada uno de no sus tienen lados. El perímetro Pero se halla sí, sumando. Pero ¿cuántos lados tiene la circunferencia? ninguno. ninguno, ¿no? No. Pero no era algo de medir el radio.
del radio hacia afuera. ¿Algo de medir el qué, Fío? El radio, del radio hacia afuera. Sí, tiene que ver con el radio y yo les ayudo con esta otra pista. Ah, pi por radio al cuadrado. Pi por radio al cuadrado. Y más- Sí, sí. Ah, ya Entonces me denme un momento, acordé. por favor, y les digo algo. O sea, pi por el radio al cuadrado es una fórmula de la circunferencia. Pero esto me sirve para hallar el área. Claro. O sea, si yo hago pi por radio al cuadrado, lo que tengo es todo lo que está acá adentro. Eso es lo que tendría si utilizo esa fórmula. El perímetro es solo lo de afuera, pero Excelente, Fío. El perímetro es esta parte de acá. Eso es lo que profe necesito. Helen dice pi por radio. 2 pi por radio, 2 por pi por radio. Que, Sí. o sea, eso mismo es lo que tú dijiste. Es la misma fórmula. 2 por pi por radio es esta misma. Ah, no, mentiras, no, mentiras, no, mentiras, no, mentiras. No, no, Helen, no, sí, no. es distinto. Helen dice que el perímetro se halla 2 por pi por radio. Entonces, esa sí es la solución. Bien, Helen. Bueno, bien Helen, bien Manuel, bien Fiorella, bien Jesús, bien Ángel. Porque eso me gusta, que participen. Eso es súper. Entonces, listo. Ya tenemos entonces la fórmula, ya la recordamos, la fórmula del área y del perímetro de una circunferencia. ¿Por qué traigo eso a colación? Por lo siguiente. ¿Cuántos grados tiene una circunferencia? Como así grados. Grados, como el transportador, por ejemplo. Ah, ¿Cuántos grados tiene una circunferencia? 360. Muy bien. 360. Una circunferencia tiene 360 grados. Esa es una forma de medirlo, ¿sí? Pero no es la única forma. Y hay algo que 360 es lo mismo que 2pi. ¿Cómo así 2pi? ¿Y por qué viene el pi ahí? ¿Qué es lo que pasa con pi? Ya que Jesús ha mencionado mucho la palabra diámetro en esta clase, entonces yo les voy a decir que, supongamos, y este ejercicio me gustaría que lo hicieran en sus casas. Cojan una circunferencia, la que quieran. No sé, un plato, un pocillo, un reloj, no sé, cualquier cosa circular. Y cojan un cordón, un pedazo de pita o algo así. Y ahora, primero, hallan el diámetro. ¿Listo? Lo hallan. Obviamente bien templadita esa cuerda. Lo hacemos acá, así más bien, para que quede bien, bien bacano. Listo. Hallan el diámetro, ¿sí? Eso tiene una medida, alguna medida. ¿Listo? Y después, uno se podría preguntar, esa medida, ¿cuántas veces cabe en el perímetro? O sea que yo tendría que coger esa cuerda, no le digamos cuerda para no confundirnos, esa pita, y la podría empezar como a colocar acá al borde. ¿Sí? Entonces, bueno, más o menos como al ojo, como que por ahí es una medida. Entonces, ahí va una cuerda. Pero entonces, más o menos como por acá, no sé, iría otra cuerda. Y como por acá, iría como otra cuerda. Entonces como que sobra un pedacito. ¿A qué voy con esto? Que un diámetro de cualquier circunferencia cabe en su perímetro 3 y un poquito de veces. Ese 3 y un poquito resulta ser pues un número muy famoso. Resulta ser como 3,141592 veces, más o menos eso. ¿Ese qué número es? 3,1416. ¿Y eso qué es? Sí, Creo que se te escucha entrecortado. Perdón. ese sí. Ese es pi. Muy bien. Solamente, chicos, Creo que se te escucha entrecortado.
eso es lo que iba a preguntar. ¿Solamente tú me estás escuchando entrecortado o el resto cómo me escucha? Y es pi. Pues yo más o menos, profe. Yo también, profe, no. Yo lo escucho bien. Yo lo escucho bien, profe. Ah, no, listo. Hay más de una persona que sí me escucha bien, entonces, chicos. Profe, se te escucha entrecortado. Pero creo que el problema, Fío, es de allá, porque hay varios compañeros tuyos que sí me escuchan bien. Entonces, bueno, ni modo. Entonces, decíamos que ese resultado era pi. Entonces, pi es, yo puedo expresar pi como la cantidad de veces que el diámetro cabe en el perímetro de la circunferencia, que son más o menos 3,15 veces, aproximado, 3,1416 veces o 3,15 veces. Ok, Fío, no hay lío. Bueno, entonces de ahí es donde viene pi. Por ese motivo es que pi está íntimamente unido a la circunferencia. ¿Sí? Bueno, entonces, eh, ¿hasta ahí me van cogiendo el hilo o no? Sí, señor. Perfecto, muy bien. Yo no entendí, profe. ¿Qué no entendiste, Manuel? Lo de pi. Es que a mí me gusta Yo no hacer te escuché bien lo de pi. es que a mí me gusta hacer este ejercicio No te escuché físicamente, bien. ¿sí? O sea, me gusta coger y tener circunferencias y empezar a medir cuerdas y empezar a hacer eso. Por eso les digo, si ustedes pueden y quieren, sería muy chévere que ustedes hicieran ese ejercicio en su casa. Uno coge, voy a explicarlo otra vez rapidito. Uno coge esta circunferencia y le halla la medida al diámetro, ¿listo? Entonces empecemos desde acá. Este diámetro, más o menos así como al ojo, va a quedar como acá, más o menos. ¿Sí? O sea, pego esa medida y la coloco en el círculo, en la circunferencia. Una vez. Pero de acá a acá puedo volver a colocar otra medida igual, que me queda más o menos como a esto. Dos veces. Y después puedo colocar otra medida como por acá. Tres veces. Pero me sobra un pedacito. Las veces que cabe el diámetro en el perímetro resulta ser el número pi, como 3,141690 y punta de veces. Eso resulta ser pi. Lo interesante es que yo puedo coger una circunferencia enorme, tan grande como yo quiera, o una tan pequeña como yo quiera, y siempre se va a cumplir esa regularidad, siempre va a haber esa proporción. De ahí es donde sale pi. Mejor, peor, Ya igual. entendí, profe. Mejor, Ah, listo. muchísimo mejor todavía. Ya entendí. Perfecto, Manuel. ¿Y Sí, Fío? profe, ya. Ah, listo. Ok, muy bien. Entonces, ¿cómo decíamos que hallábamos la longitud de un arco? ¿Cómo es que se halla la longitud de un arco? Se multiplica el radio por el ángulo central. Ok. Entonces, ¿cuál es el ángulo que me encierra toda la circunferencia? ¿Cuál es el ángulo que me encierra toda la circunferencia? 360 grados. 360 grados, ¿cierto? O sea que si yo quisiera hallar, venga, lo cambiamos de color, si yo quisiera hallar el ángulo de B a B, o sea, bueno, esto está mal escrito, pero lo que quiero es que me entiendan es que es el ángulo de toda la circunferencia, entonces yo tendría que multiplicar, ¿qué? Los 360 grados por el radio que tengo, ¿cierto? Sí, señor. Listo. Bien. Este arco de B a B, pues sería toda la circunferencia. Pero yo les dije que 360 también era igual a ¿qué? A 2 pi. A 2pi. O sea que acá, en lugar de 360, ¿qué puedo escribir? 2 pi. 2pi. Todos ¿Y lo pi multiplico por qué? por el radio. O sea que Por si el yo hallo todo ese arco,
Si yo hallo todo ese arco, lo que tengo es el perímetro, que es igual a 2pi por radio, ¿cierto? Sí, señor. 2pi por radio era la fórmula que habíamos dicho ahorita. Entonces, de ahí sale. Dese en cuenta que es lo mismo. Coger coger o sea, a fin de cuentas, coger el perímetro es coger el arco que coja toda la circunferencia. Y dese en cuenta que la fórmula me dice que es 2pi por radio, pero cuando yo utilizo la fórmula del arco para solucionarlo, también me da 2pi por radio. Entonces, pues ahí uno se da cuenta que está, pues bien. ¿Listo? Lo hice de dos Listo, formas profe. distintas y me salió el mismo resultado. Profe, o sea que si por de pronto lo llegáramos a sacar, da como 2,2 y varios números. Sí. Aunque yo, en mis cálculos, cuando yo hago cálculos con pi, yo prefiero dejarlo así como pi. O sea, pi ya es un número. O sea, en vez de escribir 2pi, que 2pi es 6,28, si no estoy mal. Sí, señor, sí es 6,28. 6,28, 31, bueno. Y en adelante, entonces yo prefiero colocar 2pi. Eso ya es un número. Y es más exacto escribir pi que escribir todos los decimales que yo quiera. O sea que si por ejemplo, no sé, sale otra cosa, nosotros podríamos colocar en vez del resultado en total que se le podemos colocar 2pi o 6pi o algo así. Claro, pues si los cálculos están bien, ¿no? Si los cálculos están bien y se enfrentan a pi, yo preferiría que colocaran pi, no los decimales. Sí. Listo, bien. Entonces, para acabar de decirles esta cuestión del pi y todo esto, eh, voy a explicarles por qué la circunferencia es 2pi. Entonces, habíamos dicho, venga, lo coloco en texto, acabábamos de decir que el diámetro de una circunferencia cabe en su perímetro. ¿Cuántas veces? El diámetro de una circunferencia cabe en su perímetro. ¿Cuántas veces? 3 y un poquito. 3 O y sea, un poco. pi veces. Esa cantidad cabe. El diámetro de una circunferencia cabe en su perímetro pi veces, ¿sí? Por otra parte, ¿qué relación tienen el diámetro y el radio? El diámetro es como si hubiera dos radios. Sí, o sea, es una línea que parte a la mitad de la circunferencia. O sea, el diámetro es como, por decir, Sí, lo que, lo que mide por dentro, entre comillas, o sea, con la rayita que nos mostró usted, sí, de conferencia. sí. Y el radio como el punto de la mitad, el cual hace como iris, algo así. Ok, listo, perfecto. Bien. Entonces, la cuestión es que un diámetro es lo mismo, mide lo mismo que dos radios. Como mide lo mismo, yo puedo escribir un diámetro o puedo escribir dos radios, ¿sí? Entonces voy a utilizar este enunciado y lo voy a cambiar con este. Voy a sustituir, entonces acá en vez de diámetro, voy a escribir dos radios, ¿sí? O sea, dos radios de una circunferencia caben en su perímetro pi veces, ¿sí? ¿Sí se dan cuenta el cambio que hice? Sí, profe. Señor. Perfecto. Ahora finalmente, esto de acá voy a coger este 2, voy a coger este 2 y como está multiplicando, lo voy a colocar acá, ¿sí? O sea, voy a cambiar un poquito el orden de las letras, pero manteniendo
la idea que está ahí escrita en la frase, en la oración. Entonces, un radio, bueno, el radio, que es 1, de una circunferencia, cabe en su perímetro 2 pi veces. El radio de una circunferencia cabe en su perímetro 2 pi veces. ¿Sí entendieron esos pasos que hice? Sí, Sí, señor. profe. Entonces miren, partí de que el diámetro de una circunferencia cabe en su perímetro pi veces y llegué a que el radio de la circunferencia cabe en su perímetro 2 pi veces. ¿En dónde más hemos visto el 2 pi? Aquí y aquí. ¿Listo? Entonces, como estamos hablando de radios y de perímetros, y ya vimos la relación que tenía el diámetro con el radio y el diámetro con el perímetro, entonces resulta que también hay otra relación que nos falta conocer. Si ustedes cogen un radio, ¿sí? Si ustedes cogen un radio y hallan su medida y esa misma medida la pegan aquí, ¿sí? Y les da ese arco exactamente con la misma medida del radio. ¿Sí me entienden lo que hice? O sea, si nosotros calculamos cuánto vale un radio y eso sabemos que tiene la misma medida del arco. Del arco, sí, exactamente es eso. Cuando un arco tiene la misma medida, exactamente la misma medida que el radio de la circunferencia que la contiene, esto de acá, ese arco especial, esa medida, se llama un radián. Eso es un radián. ¿Listo? Entonces, ese es el nombre. Y ya dijimos que ¿cuántos radianes hay en la circunferencia? Hay 2 pi radianes. ¿Sí? O sea, estas veces, esto yo lo puedo hacer una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces, 6 veces y un poquitico. Como 6,24, 6,28 veces. 6,28 resulta ser una aproximación a 2 pi. 2 pi. Vuelvo y digo, este ejercicio ustedes también lo pueden hacer con cualquier circunferencia que ustedes tengan a la mano, cualquiera. Pueden coger el radio de la circunferencia y empezar a medirlo en el borde. Y se van a dar cuenta que siempre va a caber 6 y un poquito de veces. Ese 6 y un poquito resulta ser 2 pi veces. Por ese motivo es que decir que hay 360 grados en una circunferencia resulta ser lo mismo que decir que hay 2 pi radianes en la circunferencia. ¿Hasta ahí bien o no? Sí, señor. Profe, una pregunta. Dime. O sea, que no importa, por decirlo así, cuánto mide el radio, la mitad, siempre va a haber una circunferencia de 360 grados y siempre se va a ver como 2 pi veces. 2 pi radianes. Te voy a cambiar un poquito lo que has dicho para ser más precisos. No importa qué tan grande o qué tan pequeña sea la circunferencia. Siempre va a tener 360 grados o lo mismo, siempre va a tener 2 pi radianes. Profe, no entendí muy bien cómo lo del radial. Es que, ¿qué es lo que pasa? Yo puedo hallar cualquier arco de la circunferencia, ¿sí? Yo puedo hallar cualquier arco, ¿sí? Que resulta multiplicando el área por el radio, ¿sí? El área, el ángulo por el radio. Ahora, imagínate que hubiera un arco que midiera lo mismo que el radio, ¿sí? O sea que esta medida de acá
fuera la misma de acá. Imagínate eso. ¿Sí, Fío? ¿Sí me llevas la idea hasta ese momentico? Sí, profe. Si tú logras hallar ese ángulo, ese arco, perdón, en la cual mide lo mismo que el radio, a eso se le conoce como un radián. Eso es lo que se llama un radián. Entonces, ¿cuántos radianes hay en una circunferencia? En una circunferencia hay 2 pi radianes. Por eso es que uno puede hacer esta similitud de acá. Y eso sale de hacer esta medida. Es como el diámetro. Exactamente, porque mira, date cuenta que el diámetro mide, cabe pi veces. Y como el radio es la mitad del diámetro, entonces ese cabe 2 pi veces. Ya entendí. Listo. Conéctese otra vez. Listo, ok. Habían ahorita 10 participantes. Cuando hayan 5 al menos, empiezo. Perfecto. 5. Muy bien. Entonces, bueno, esa es la relación entre los pis, los radianes y los grados de la circunferencia. Esa es la relación que hay. Ahora, para finalizar, voy a hacer entonces rápidamente 2 construcciones aquí. Entonces, bueno, voy a eliminar este. O bueno, no lo hubiera eliminado. Voy a hacer este punto acá. Y a partir de estos 2 puntos voy a hallar el punto que está en la mitad de él. Entre 2 puntos siempre puedo encontrar un punto que esté en la mitad de él. Eso es lo que hice. A partir de eso, bueno, genero esta recta. Pero no me interesa tanto esa recta, sino que me interesa este punto que está acá. Ese es el que me interesa. ¿Listo? Como es lo que me interesa, borro la recta. Y pues este punto ya tampoco me interesa tanto. Démonos cuenta que para cada, si yo voy moviendo el punto C, se me mantiene pues ese otro punto allá. ¿Y qué voy a hacer? Voy a hacer este cuadrilátero. ¿Sí? Dese cuenta, uno de los puntos azules con el punto gris que me dio, después me devuelvo al otro punto y finalizo en el centro. Esta figura que ven ahí se llama un boomerang. ¿Listo? Eso es un boomerang. Pero acá salen 2 ángulos. En primer lugar sale este ángulo central y en segundo lugar sale este ángulo en la otra punta del boomerang. La pregunta es, ¿qué relación tienen esos 2 ángulos? Que no sé cómo decirlo. O sea, esto por decirlo así, el diámetro con o sea, es el 2 pi veces de la circunferencia. ¿Es 2 pi veces de la circunferencia? O sea, no, o sea, el radio del medio, o sea, como usted nos mostró que el radio del medio tenía un punto alrededor de la circunferencia y ese sería el radio, ¿cierto? Sí. Entonces, prácticamente su distancia o medida que hay entre uno y otro sería el radio. Claro que yo quiero que fijen la atención es en los ángulos, ¿no? En la medida de los ángulos. O sea, en esta medida y en esta medida. ¿Qué relación tienen esas 2 medidas? Que una es la mitad de la otra.
A ver, cambiemos el boomerang. Ahí también se cumple. Sí, señor. A ver, cambiemos el boomerang. Acá. Supondría que sí. 4. Sí, no. Sí. A ver, cambiémoslo acá. Angustia, tristeza o temor. Ahí también es o no es. También es. Entonces, la relación que hallamos es que cuando yo hago esta figura, ¿sí? Cuando yo logro hacer esta figura, eh, lo que logro, y bueno, logro hacer esta figura y la relación que siempre va a tener este ángulo con este ángulo de acá, es que este va a ser el doble siempre de este ángulo. Siempre, en cualquier circunferencia y para cualquier cometa, así, perdón, para cualquier boomerang que yo pueda formar dentro de la circunferencia. ¿Listo? Y bueno, entonces ya como tengo mi boomerang, voy a borrarlo. ¿Listo? Voy a borrarlo y voy a hacer acá una semicircunferencia. ¿Qué es una semicircunferencia? Pues sencillamente la mitad de una circunferencia. O sea que por un momento vamos a hacer como si esta parte de acá no existiera. ¿Listo? Voy a ocultar esta recta y voy a hacer un segmento para fijar mi atención solamente en la circunferencia y en el punto C. ¿Listo? Voy a hacer esta figura. Como tengo 3 puntos, puedo generar ¿un qué? Ángulo. Un triángulo, ¿listo? Y pues puedo hacer esto. ¿Sí? Pregunta. ¿Ven algo raro con este ángulo? Voy a mover ese ángulo, ¿listo? Voy a mover ese punto, pero miremos qué pasa en ese ángulo. A ver si de pronto ustedes ven algo. Pues se mueve y va cambiando. Solo se mueve, pero al nivel del punto. Los demás se quedan quietos. Ok. ¿Cuánto creen que mide ese ángulo? Y la última, Lo mismo cada lado. puedo imaginar Listo, entonces vamos a medirlo. De acá a acá. Ah, no, lo hice al revés. De acá a acá a acá. ¿Cuánto mide? 90 grados. Listo. No. Voy a mover ese punto. Sí, sigue Siempre midiendo mide lo 90 mismo. grados. O sea que cuando yo hago un triángulo en una semicircunferencia, acuérdense semi porque es la mitad, la otra partecita no existe, y hago un triángulo de tal forma que dos de sus vértices sean los extremos de la semicircunferencia y otro, o sea, cuando hago un triángulo tal que dos de sus vértices sean los extremos de la semicircunferencia y el otro pertenezca a la semicircunferencia, ese triángulo siempre va a ser ¿qué? 90 grados. ¿Y cómo se llaman esos triángulos? cuando ¿Cómo se llaman los triángulos que miden 90 grados? Bueno, que tienen un ángulo de 90 grados. ¿Cómo se llaman? Se llaman rectángulos, triángulos rectángulos. Ya lo sabíamos. Bueno, entonces, ¿preguntas?
Eh, No, profe. no, señor. Bueno, entonces nos vemos mañana, ¿listo? Chao chicos, que estén bien. Chao, Chao. profe, igual. Gracias por la Chao. clase. Juiciosos. Bueno, gracias.